Buenos días, buenas tardes compañeros y profesores. Lamento que mi presentación sea grabada, pero como ustedes bien saben, a esta hora trabajo, así que voy a estar escuchando esta presentación escondida en mi trabajo. Y cualquier pregunta voy a tratar de responderla por el chat. Pero igual me encuentro muy feliz de poder darles esta presentación, aunque sea grabada. A mí me tocó el poeta José Lezama Lima. Fue una aproximación para mí bastante difícil, nunca había leído ese tipo de poemas y aunque me tocaron solo 4 poemas, en verdad estuvo, estuvo un poco difícil para mí. Lo primero que les voy a mostrar es una breve biografía. Yo esta presentación de cierta forma la hice como un ensayo. Yo escribí lo que quería decir, analicé y lo puse en un PowerPoint para leerlo. Y si van saliendo más cosas, las voy diciendo, pero como tal, improvisar no es lo mío, así que preferí escribirlo y leerlo. Bueno, sobre el autor. Quizás ya muchos saben, él era un autor cubano, nació en 1910 y también murió en Cuba en 1976. Su padre murió cuando era niño, estudió Derecho y participó en movimientos estudiantiles contra la dictadura de Gerardo Machado, que produjo el cierre de la Universidad de La Habana, donde él estudiaba. En 1936 publica su primer poema en la revista Grafos y se titula Poesía. Al año siguiente, en 1937, publica el primer poema que lo hizo conocido, Muerte de Narciso. Y bueno, a partir de ahí él empieza a hacerse más conocido y no solo con la poesía, sino también la narrativa, él escribió también ensayos. Y bueno, con el triunfo de la Revolución Cubana en los 70 fue nombrado director del Departamento de Literatura y Publicaciones del Instituto Nacional de la Cultura de Cuba. Allí dirigió importantes colecciones literarias. Además, fue jurado del Premio Casa de las Américas, considerado por décadas uno de los más prestigiosos. Decidí poner como unos hitos importantes, la muerte de su madre. Sobre eso, él escribió que la novela más importante de él es Paradiso, entonces él escribió esto. Yo empecé a envejecer el día que murió mi madre. Y de acuerdo a eso, 2 años después escribió su novela Paradiso, obra cumbre en la que invirtió 17 años de escritura y que la crítica considera como la síntesis del sistema poético que él ideó, del que les voy a hablar posteriormente. Bueno, en los años 70 fue uno de los escritores víctimas de la persecución y censura por parte del régimen político cubano y recibió premios en Italia y en España. Pero el problema es que no podía salir de Cuba, como podemos suponer, para recibirlos. Y también se prohibió las publicaciones de su obra, igual que de muchos autores cubanos. Su salud se fue deteriorando porque era asmático, fumador y obeso. Por eso en todas las fotos que pongo en la presentación, él está fumando porque en definitiva en todas las que encontré siempre salía fumando y muchas echado así en un sofá. Y sufrió un infarto en 1976. Ahora, lo que les había mencionado, el sistema poético del mundo. Esta parte se me hizo difícil, leí bastante al respecto y entonces coloqué una síntesis y al final les muestro la bibliografía de dónde saqué todo esto. Se los leo. Sistema poético del mundo. Su concepción de la poesía está reflejada en lo que se llamó el sistema poético del mundo. Según este concepto, la imagen poética es la que ocupa un lugar central. La poesía es un camino de perfección moral y espiritual.
que permita acceder a la esencia del mundo. Considera que la palabra debe usarse de modo que la haga trascender de la inmediatez de la comunicación, por eso debe ser convertida y transmutada en imagen. Y sus textos son eso, una serie compleja de imágenes, asociaciones, alusiones, que vamos a ver posteriormente. Y por eso es difícil analizar estos poemas porque son densos de imágenes complejas. Sobre este concepto, el propio Lezama dijo: al llegar a mi posible madurez, se me ocurrió hacer una temeridad, hacer una locura, que fue mi sistema poético del mundo, que lo considero un intento de intentar lo imposible. Pero si en nuestra época no intentamos eso, ¿qué es lo que merece la pena intentar? Lo que tenemos que intentar es eso, lo imposible. Ya ese concepto tan enredado y repetitivo ya nos da un primer vistazo de qué es lo que vamos a ver con su poesía. Lo que aporta su concepto es un nuevo saber, según sus palabras, que se transmite solo en forma de símbolos, de enigmas que resolver, cuyo descubrimiento a través de la lectura comenzaría con la dificultad de la misma. Sobre esto, Lezama dice: solo lo difícil es estimulante, solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. Claro, hay que recordar el contexto en el que estaba Lezama en Cuba. Para Lezama, lo más negativo que podría decirse de un poeta es que no tuviera misterio. Sobre esto, él dijo: el secreto de la poesía está dicho a voces, solo que no se puede oír con los dos oídos. Bastante misterioso ese dicho. Pasa además que se puede enmarcar solo en el concepto de lo hermético, porque hay una especie de contradicción entre lo racional y lo irracional. Esto lo podemos ver en este verso, pero también lo vamos a ver más adelante. De la contradicción de las contradicciones, la contradicción de la poesía, obtener con un poco de humo la respuesta resistente de la piedra. Bastante denso ese texto. Prosigo. No es el único concepto relativo a su obra. Otro concepto eran las eras imaginarias, que Albina Camacho Gingery define como circunstancias, conceptos, periodos excepcionales que al ser atrapados por la imaginación e imagen poética se hacen arquetípicas y por lo tanto vivientes, eternos y universales. Bueno, como les comenté, aquí están las fuentes de donde saqué estos textos, de donde saqué, bueno, las referencias sobre el sistema poético del mundo y también la pequeña biografía. Ahora vamos a pasar a los 4 poemas que tengo que analizar. En un principio pongo el análisis corto del poema y sigo con el poema. En esta parte lo que podrían hacer si quieren o prefieren cuando vean esto en clase o lo vean después, es pausar en la parte del poema para poder leerlo ustedes mismos y analizarlo. Como son bastante largos los poemas, no sé si bueno, no son tan largos, pero tienen su dificultad también leer esos 4 poemas en voz alta. Por eso preferí pasar primero al análisis del poema y luego dejarles un momento para que lo puedan leer, o pausen el video y lo lean con más comodidad. También hay que considerar el año en el que está escrito cada poema, de lo que voy a hablar. Son distintas épocas del autor. Bueno, el primer poema se llama Una oscura pradera me convida. En primer lugar, después de leer la obra de Lezama y leer lo que muchos críticos dicen de ella, entiendo que el hermetismo de la obra también nos lleva a una lectura que se relaciona con nuestros propios imaginarios como lectores. Una oscura pradera me convida, del libro Enemigo Rumor, publicado en 1941, es decir, cuando él tenía 31 años, construye imágenes en dicotomía entre la naturaleza, la pradera y lo construido, el balcón, los manteles. Entre la lucidez y el sueño están los giros que se representan
el movimiento y el verbo que aduermen. Ese intervalo del adormecer antes del sueño. De las sombras, bueno, oscura pradera, la luminosidad, que sería la llamarada, entre la vida y la muerte. Para mí este fue como uno de los poemas más difíciles de analizar. Aunque es un poema en verso libre, tiene un ritmo sonoro que remite a la música. Una cosa interesante es cómo construye una imagen diferente de una que podría resultar muy dicha. En vez de decir el espejo del agua, dice las aguas del espejo. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Hay además una humanización de esa oscura pradera, el sueño o la muerte. Es lo que se pregunta. Perdón, porque como lo pasé del Word al PPT, hay cosas que como que me cambió la letra y se me fueron tildes y algunas cosas. Este poema es capaz de invitar al poeta a acompañarlo a un espacio donde él penetra para encontrarse lo que quizás son los rastros de él mismo. Como les dije, es bastante denso el poema. Se los presento a continuación. Les voy a leer una parte, la primera parte. Una oscura pradera me convida. Sus manteles, estables y ceñidos, giran en mí. En mi balcón se aduermen. Ya solo ese inicio es bastante contundente. Pasemos al segundo poema. Este poema lo escribió a los 39 años. La sustancia adherente. El poema en prosa del poemario La Fijeza. Este poema da cuenta de su concepción del sistema poético del mundo, del que les hablé anteriormente, al construir desde la imagen de los brazos en el mar como un bienio, como si ser naturaleza se entregasen, lo cual pareciera una imposibilidad, porque al final del poema sumergido no se convierte en árbol marino, por el contrario, devuelve una estatua mayor de improbable cuerpo tocable, cuerpo semejante para este brazo sumergido. Es bastante, quizá un trabalenguas decir esa parte del poema. Encuentro que en las imágenes la imposibilidad de un humano que dignifica sus calambres, es decir, se ve afectado en un esfuerzo físico de pertenencia en este entorno, con lo que interactúa con burbujas, oleaje, caracol, pero no termina transformándose en un elemento más, sino en una suerte de aproximaciones desde lo otro. Con relación a este poema, pienso en esos barcos que encallan, quedan sumergidos y pronto colonizados por el coral, por las algas, los peces, y se vuelven un elemento más del hábitat sin serlo. Como pueden ver, este poema me lo presentaron así cuando me mandaron el PDF, un párrafo. Parece casi como un cuento. Les voy a leer la primera parte y pueden pausar, como les dije, el video para leerlo completo. Si dejásemos nuestros brazos por un bienio dentro del mar, se apuntalaría la dureza de la piel hasta frisar con el más grande y noble de los animales y con el monstruo que acude a la sopa y al pan. Bueno, como les dije, es esa como volverse como el mar, quizá. Es muy interesante eso de ese poema. Y pensar que lo escribió casi 10 años después del poema anterior y al menos a mí siento que es la misma voz, pero va cambiando la estructura. Y bueno, ahora pasemos al tercer poema para analizar. Este poema él lo escribió a los 50 años, se llama Los dados de la medianoche.
Como podemos ver, es muy posterior a los dos anteriores, que era cuando tenía casi 40 años, aunque el primero era cuando tenía 31. Y aquí en este poema podemos ver en común que persisten las imágenes de la naturaleza, del sueño y de la muerte. Les leo un extracto. El caballo se aísla y acolcha su relincho. Se mueve aún en la cámara mortuoria, perdón, de asta de reino horizontalizando su cabeza. En este poema el animal es pretexto para construir una imagen del movimiento y el sonido de sus pasos, comparándolo con el péndulo que termina convirtiéndose en la imagen central del poema, como van a ver más adelante, para finalmente volver al sueño, la pesadilla como constructor de la imagen. Vamos a ver. Bueno, la primera parte ya la leí, así que les voy a leer la segunda. El relincho no alcanza el relieve del galope, pero si su cabeza deja de absorber la sonrisilla de rocío que ha intintado suavemente la destilación terrenal y se extiende como una flecha estirada, capaz de romper la musical prolongación de su hilacha. Ciertamente, como he venido diciendo, es un conjunto de imágenes tan denso que cuando me leí cada poema tenía que hacer muchas pausas y tenía que releerlo porque eran demasiadas imágenes. Ahora pasaré al último poema que personalmente fue el que más me gustó. Ese poema lo escribió cuando era mucho mayor, cuando tenía 67. Bueno, este poema fue publicado en el libro Fragmentos a su imán. Es un poemario póstumo, es decir, lo publicaron después de que murió, y contiene poemas que escribió entre el 71 y el 76. Es un poemario que se centra en elementos del entorno inmediato y el mundo cotidiano del poeta para darles trascendencia. Es un poema más fácil de entender que los anteriores, por eso quizá es mi favorito, porque todos los de este libro tienen imágenes más cercanas y más elementos autobiográficos. Como vimos anteriormente, los otros poemas tenían quizá una serie de metáforas, los animales, el mar, que eso uno lo puede ver y sentir, pero esto quizás es más cercano, o al menos a mí es más cercano a este tipo de poemas. El poema comienza con una mirada, la mirada del poeta sobre las hojas y una lagartija pasando sobre ellas. Como esta imagen, reflejo de lo inanudible, lo que no se escucha, o sí, pero levemente, y puede parecer invisible también, pero está plena de imágenes que dan movilidad al espacio rígido de la casa, aunque ella no pierda la condición rígida, como una suerte de paradoja de lo que son capaces de hacer en otros esas pequeñas transformaciones de lo cotidiano. Y como este poema es mi favorito, lo voy a leer completo. Es inanudible. No podremos saber si las hojas se acumulan y suenan al encaramarse la mirona lagartija sobre la hoja. Nos roza la frente y creemos que es un pañuelo que nos está tapando los ojos. El oro caminaba después hacia la hoja y la hoja iba hacia la casa vacía del otoño, donde lo inanudible se abraza con lo invisible, en un silencioso gesto de júbilo. Lo inanudible gustaba del vuelo de las hojas, reposada entre el árbol inmóvil y el río de móvil memoria. Mientras lo inanudible lograba su reino, la casa oscilaba, pero su interior permanecía intocable. De pronto, una chispa se unió a lo inanudible y comenzó a arder escondido debajo del sonido facetado del espejo. La casa recuperó su inmovilidad y comenzó de nuevo a navegar.
si bien este poema también tiene su densidad quizá, para mí queda mucho más claro y de hecho es mucho más fácil de leer. En los otros poemas, como vieron, hasta se me trababa la lengua y tuve que hacer varias pausas para poder entender exactamente a qué se refería. En cambio, este poema póstumo que escribió cuando era mucho mayor, fue mucho más claro para mí. Si bien se ve que sigue siendo él y es ese estilo que tiene quizás con la naturaleza, es un poema para mí muchísimo más claro. Bueno, esa fue mi presentación. Aquí está el poeta fumando, como tanto le gustaba. Y si tienen alguna pregunta, de verdad voy a intentar responderla por el chat. Igual, por supuesto, nuestro querido profesor sabe mucho sobre el tema y también nos podrá orientar todavía más al respecto. Pero espero que les haya gustado mi presentación. Espero también, bueno, la retroalimentación, si me dicen qué poema les gustó más y si les quedó claro mi análisis. Bueno, muchas gracias por su atención.